Hola amigos, hoy vamos a hablar de este majestuoso preamplificador de fono. Simplemente es de fono. La marca es Esoteric, el modelo el E02, con un valor o un PVP de aproximadamente 12.000 euros. Vamos a ver el interior y vamos a hablar de algunas características que tiene este preamplificador. Quiero dejar muy claro, yo estas revisiones que os muestro a ustedes no las hago para menospreciar ningún producto ni infravalorar un fabricante o un producto. Esto lo hago porque es el día a día de mi taller, veo muchas cosas muy buenas y muy malas y bueno, alguien tiene que mostrar la realidad de la electrónica del sonido, sea una realidad buena o sea una realidad mala. Yo sé que estas revisiones a muchos no les gustan, pero bueno, alguien tiene que contar y alguien tiene que sacar a la luz y mostrar los productos que a día de hoy se venden por unos precios estratosféricos. Bueno, pues las características de este preamplificador, sinceramente, son muy normales, no tiene nada de especial. Lo único, desde mi punto de vista, lo único que tiene de especial es Esoteric. Por el resto, es un preamplificador de fono muy bien construido, con una tecnología muy buena y unos circuitos muy bien diseñados. El construir un preamplificador de fono conlleva a unos diseños muy buenos porque son circuitos preamplificadores que trabajan con una señal de entrada muy baja. Estamos hablando aproximadamente en cápsula MC, estamos hablando en torno a 1 milivoltio, desde 1 milivoltio a 4,8 o 5 milivoltios aproximadamente. Por lo tanto, esta electrónica tiene que ser muy fina y tiene que tener unos diseños muy buenos para que no se provoquen ruidos indeseados. Este preamplificador tiene una construcción dual mono, tiene un conmutador de 8 posiciones para cápsula MC que va desde los 10 ohmios a los 10.000 ohmios, y la impedancia para la cápsula MM está en 47.000 ohmios o 47 kiloohmios. El nivel de señal de salida son 2 voltios más o menos y una impedancia de 23 ohmios aproximadamente. El fabricante dice unos 23,5 más o menos, y tiene una distorsión armónica del 0,007. Es una distorsión armónica residual. Tiene filtro subsónico, tiene conmutador para poner los monos estéreos y tiene un sistema que, según Esoteric, bueno, ellos la han patentado. Es un sistema que inyecta una corriente inversa a la cápsula para provocar una desmagnetización de la bobina, o en este caso del transformador, si lo llevase la cápsula, el transformador de adaptador de impedancia. Son cosas, bueno, ya os repito que son cosas hoy día muy normales, no tiene nada de especial. El aluminio es de alta calidad, eso sí, os puedo garantizar que el aluminio es maravilloso, tiene un labrado estupendo, es aluminio de altísima calidad en mate, todo en mate, menos el frontal y las cachas que van en aluminio cepillado de gran profundidad. El cepillado se ve muy claro. El logotipo de Esoteric está marcado
con una fresa interiormente en aluminio. Y bueno, estáis viendo que la estética es muy bonita, pero sigue siendo un preamplificador de fono. Con estos precios hoy día meterse en el mundo de la alta fidelidad es una odisea. Hoy día el mercado de segunda mano o el mercado vintage se está llevando todos los números, porque bueno, todo el mundo no puede disponer de 12.000 euros para comprarse un preamplificador de fono. Por lo tanto, el tema de la alta fidelidad está muy complejo. Adquirir un producto es muy complejo. Y bueno, juzguen ustedes cuando os enseñe el producto y vean el interior si realmente merece la pena 12.000 euros por un preamplificador de fono. Bueno, pues aquí tenemos el preamplificador en primera línea. Como veis, el cepillado del frontal es exquisito. Sinceramente, lo que más me gusta de este preamplificador es el aluminio de altísima calidad que tiene. Tiene unas líneas muy suaves, unos detalles en el labrado del aluminio exquisitos. Aquí tenemos el primer control. Esto no es un conmutador al uso, esto es una especie de potenciómetro. Para que me entendáis, tiene el tacto de un potenciómetro y lo que es una conmutación electrónica. Esto es el selector de impedancia de la cápsula. Aquí tenemos 3 controles para poner los monos estéreos, el filtro subsónico que trabaja a 17 Hz y esto es el sistema de desmagnetización de cápsula. Aquí tenemos el selector de entrada, que es lo mismo, tiene el tacto de un potenciómetro sin fin. Y bueno, aquí tenemos el interruptor de encendido, no hay nada más. Aquí tenemos un labrado elegante y exquisito. Y bueno, la tapa es de aluminio totalmente mate. Y vamos a ver el interior. Vamos a quitar las cachas, aluminio, cepillado. Aquí lo tenéis. Y bueno, las cachas, esta parte es de una sola pieza, es de 6 milímetros de grosor. Aquí veis todo el labrado. Perfecto y exquisito. Vamos a quitar la otra cacha. Y aquí vemos el interior. Este es el interior del preamplificador. Es una electrónica muy normal, no es nada del otro mundo. El cableado y el trazado es muy normal. Aquí tenemos los 2 transformadores que tenemos que cambiar. Esto es un diseño dual mono. Dual mono significa que tenemos son dos circuitos totalmente independientes, tanto en alimentación como en todo. Aquí lo único que comparten es el habitáculo o el recinto. Todas las rutas de señal y de alimentación son totalmente independientes. Aquí tenemos los controles
Como veis, no es un conmutador, es una especie, para que me entendáis, de potenciómetro. Esto lleva una conmutación electrónica, tanto el selector de entrada de impedancia como el selector de entrada. Esto dirige un circuito que a su vez controla todos estos relés que veis en esta parte trasera. Un detalle muy importante son estas líneas que veis aquí. Vamos a quitar el transformador para que se vea bien. Aquí veis una línea perimetral. Aquí donde va alojado el transformador de alimentación. Esto se ha hecho, esto es un corte láser, pero el corte no es en todo el perímetro del transformador. Si os fijáis aquí no hay corte, aquí tampoco y aquí tampoco. El resto, digamos, del rectángulo este está totalmente aislado del chasis. Esto se hace para evitar la transferencia de vibración desde el alojamiento del transformador al chasis principal. Aquí tenemos, digamos, una mínima sujeción o unión de chasis a plataforma del transformador. Es un sistema muy barato de implementar y muy eficaz. No obstante, estos transformadores tienen la mínima vibración porque son transformadores muy pequeños, son transformadores amorfos y trabajan con una intensidad de aproximadamente 250 miliamperios. Estos transformadores entregan dos tensiones, una de 20 más 20 en tensión simétrica para la fuente principal y una de 12 voltios para los circuitos auxiliares de control. Aquí tenemos un módulo de alimentación para un canal y aquí tenemos el otro módulo del otro canal. Son totalmente iguales, simplemente que entregan una tensión totalmente separada tanto de uno como de otro. Aquí tenemos el módulo de entrada de red y de alimentación secundaria. Esto suministra una tensión de 5 voltios y 9 voltios para circuitos de control y circuitos auxiliares. Aquí tenemos el cambio de voltaje de entrada. Simplemente es cambiar un conector por otro. Esto se podría haber evitado, la avería que tiene este preamplificador, simplemente cambiando la posición. Aquí tenemos, fijaros, el cambio de tensión. Simplemente con haber cambiado esto se podía haber evitado un disgusto del cliente. Bueno, aquí tenéis la placa principal preamplificadora. Aquí, si veis, hay dos pisos para que me entendáis. Esta placa de abajo con la de arriba son totalmente iguales. Canal izquierdo y canal derecho. Los componentes son de muy buena calidad, como es normal, no podía ser menos, pero el diseño o la arquitectura del preamplificador es una cosa muy normal. Aquí, sinceramente, no hay nada del otro mundo. Muchos componentes SMD.
mucho electrolítico SMD. Aquí os estáis fijando. Circuitos integrados SMD. Y bueno, esto es básicamente el preamplificador. No hay unas características estratosféricas en ellos. Son circuitos de toda la vida, con un diseño electrónico muy bueno, pero desde mi punto de vista no justifica el precio que tiene este preamplificador. Decir una cosa muy importante, que muchos de ustedes lo sabéis. El total que ustedes pagáis por un preamplificador, sinceramente, todo ese dinero no se lo lleva el fabricante. Muchísimas veces el fabricante es el que menos cantidad coge de las ventas. Mucha parte del dinero que se paga se queda por el camino entre impuestos, distribución, márgenes comerciales. En definitiva, esto pasa igual que la agricultura. El agricultor es el que menos se lleva de toda la cadena, el que menos dinero recibe. Pues aquí muchas veces pasa igual. Con los pequeños fabricantes, en la mayoría de las ocasiones es el que menos dinero coge por el producto. Aun fabricándolo, el que menos dinero gana. El resto se pierde todo por el camino. Vamos a ver la parte trasera para ver las conexiones que tiene. Bueno, esta es la parte trasera. Como veis, tiene lo que tiene que tener. Aquí tenemos las distintas entradas. Tenemos entrada a través de RCA o entrada balanceada. Tenemos salida con una corriente o una señal máxima de 2 voltios y una impedancia de 23 ohmios. Tenemos tanto salida a través de RCA como salida balanceada. Y aquí tenemos un conmutador que podemos elegir qué tipo de salida queremos. Nada más, ya no hay nada más. Los conectores son de altísima calidad. Y bueno, esto es todo el preamplificador. Bueno, quiero dejar muy claro que este preamplificador no está en el taller porque haya tenido una avería natural. Ya os digo que esto no se avería. Son circuitos que trabajan con una mínima tensión, son circuitos donde no hay etapas de potencia, etapas que produzcan mucho calor, son circuitos que en definitiva trabajan sin estrés térmico y sin estrés eléctrico, por lo tanto son circuitos que duran toda una vida. Este preamplificador está en el taller, bueno, porque esto se ha comprado fuera de la Unión Europea y la tensión de alimentación es de 110 voltios. El cliente, por descuido, cuando llegó a su casa el paquete con el entusiasmo, bueno, pues lo conectó a 230 voltios y los dos transformadores de alimentación se fastidiaron. Bueno, pues ya tenemos el preamplificador reparado. Os voy a mostrar cómo ha quedado. Ha quedado incluso mejor que antes. Decir que el fabricante pocas bridas ha gastado en estos diseños electrónicos. Pero bueno, eso es lo de menos. Os voy a contar la historia de los repuestos.
Como habéis visto en el vídeo, los dos transformadores estaban fastidiados. Quise comprarlo o que me lo proporcionaran aquí en España, imposible. Comprar repuestos de Esoteri en España es imposible. Bueno, después de mucho buscar contacté con un distribuidor y bueno, cuando me dijo el precio de los dos transformadores casi me echo a llorar. La cantidad que me pedían por los dos transformadores, sinceramente, es vergonzoso. Yo, con la edad que tengo, sinceramente, no me gusta que me tomen el pelo. Bueno, todo esto se olvidó y bueno, decidí ponerle unos transformadores toroidales que son exactamente igual que los que tenía. Mismas características. Pude copiar todas las magnitudes de los transformadores, los mandé a fabricar y aquí tenéis el resultado. Son dos pequeños transformadores toroidales de 500 miliamperios y he respetado el alojamiento antivibración que os comenté anteriormente en el vídeo. Se ha cableado de forma correcta. Y bueno, aquí tenemos el preamplificador ya funcionando. Y bueno, con una rebaja, con estos transformadores hemos ahorrado al cliente una rebaja de 3 cifras. Os puedo garantizar que estos transformadores no tienen nada que envidiar a los que tenían. Son transformadores, hemos aumentado la corriente a 500 miliamperios. Y le hemos dado al cliente 40 años de garantía de fallos técnicos o vibraciones o alteraciones en el transformador. Bueno amigos,